Aquí estamos, muchas gracias. Y para todos los que nos están sintonizando también en esta transmisión en vivo que tenemos por Facebook, les mandamos un cordial saludo, una atenta invitación a que interactúen con nosotros para que nos manden sus preguntas. Y también recuerden que pueden llamarnos aquí a la cabina al 464-690-9601, donde con gusto estaremos atendiendo sus dudas, sus peticiones, sus llamadas. El tema de hoy exactamente es muy interesante porque tenemos pues que tratar este tema. Es muy importante que sepamos que, bueno, cuando hay un consumo de alguna sustancia que sabemos que les hace mucho daño en el organismo a las personas, que puede desintegrar familias, que causa problemas económicos y de todo tipo. Pero antes, ¿qué pasaba con estas personas? Sobre esto vamos a estar platicando ahorita. Y bueno, es muy importante que sepan que Centros de Integración Juvenil está atendiendo estas situaciones. Obviamente nos interesa atender el antes de, prevenir, que los papás se orienten, que los estudiantes sepan, que se tenga un conocimiento, informados con bases científicas, con evidencias. Y el tema que vamos a tratar es entonces, pues, ¿qué pasa antes, verdad? ¿Qué es lo que se presenta? ¿Qué nos puedes comentar, Eduardo? Pues sí, esta parte de saber qué es lo que lleva a las personas a un consumo es, digámoslo, una de las preguntas del millón. Es como, eh, pues, saber el origen de las situaciones y pues sí tenemos que mencionar que cada situación es diferente en cada individuo. Son situaciones que muchas de las veces, pues bueno, es la suma de varias cosas que pasan en la vida de las personas o en las familias las que llevan a esto. Existen varios factores de riesgo. En este caso, pues bueno, el simple hecho de que haya una familia que presente muchos consumos o haya algunos consumos de algún tipo de droga, ya sea legal o ilegal, es uno de los factores que más se ven presentes cuando estás en la entrevista psicológica o cuando pues indagas un poquito más en cada caso. Es un factor de riesgo saber que mamá, papá también tienen algún consumo, ya sea de alcohol, tabaco, pues normaliza el que los hijos puedan tener este acceso a hacerlo. Y no solamente que los vean, sino a veces, o muchas de las veces, se comete el error de inducirlos, ¿sí? De inducirlos y caer en este famoso cliché de decir, bueno, pues es que prefiero que tomes conmigo a que lo hagas fuera con otras personas. Entonces es un grave error, yo considero, en el que se cae para, pues bueno, incitar a que los niños empiecen o los jóvenes, porque esto lo vemos desde niños, Uh cae -huh. como en esta broma de decir, bueno, pues estoy yo tomando, le voy a dar una probadita a la niña o al niño y pues bueno, nos causa risa, pero a la vez empieza el niño o la niña a normalizar esto. En alguna ocasión, viendo ahí en una reunión con vecinos, nos tocó ver cómo de esta forma irresponsable y pues bueno, violando los derechos del niño, se le ofrecía a un niño cerveza y se le veía como una manera de a medida de chiste esta situación, ver al niño que empezaba a marearse y todo esto, y pues bueno, también hay que tomar en cuenta de que esto pues es un delito también, ¿sí? Entonces creo que es algo que debemos de mencionar y que pues bueno, debemos de evitar cuando veamos algo así, llamar la atención, ¿por qué no a las personas que hacen este tipo de conductas? Y pues bueno, que no lo repitan. Sí, yo creo que somos mucho como sociedad de que lo que no vemos o no entendemos, pensamos que no está sucediendo. Bueno, nos pasa ahorita con la pandemia incluso. Ajá, Como dicen, estás viendo la tempestad, ¿no? Y no te hincas. Hay sí, que tomar en cuenta que un menor de edad que está en convivencia con una sustancia de atraguitos, como dices ahorita, estamos haciendo un daño, pues principalmente al metabolizar el hígado esta sustancia en un menor. No es lo mismo el efecto que le hace a una persona adulta que lo que le hace a una persona muy chiquita. Sí he sabido yo también de algunos casos en donde se les da traguito de tequila o de cerveza, sobre todo, a personas de 2, 3, 4, 5 años
Y es un grave daño. Ahora, todo el recorrido que hace el metanol, que es el que compone el alcohol, pues va recorriendo partes del organismo, pues precisamente todo el viaje que realiza dentro, toda esta separación de cosas que hace en el cuerpo, y cómo se va a presentar, pues obviamente el efecto en el cerebro y luego ya se nota ese tambaleo, ese desequilibrio y demás. Lo que puede ocasionar también en hígado, en En estómago, menores. riñones, ¿no? Que son los más Ujú, afectados. Pero siempre, siempre, siempre yo les comento que el más amolado es el cerebro. ujú, Después de todo, en una persona adulta hay daños, hay X situaciones, pero en una persona menor, como está apenas en desarrollo, no está terminado de formar, pues todavía más se nota. Y yo creo que esto también es un proceso de socialización. ¿Qué quiere decir esto? Que lo aprendemos. Y ujú. como lo aprendemos, a veces ya no lo cuestionamos. Y esto favorece que estas conductas que tenemos en las familias o como grupos sociales las estemos replicando, ¿no? Todo el tiempo y las estemos como hasta enseñando a los menores. Hemos escuchado o visto desde darle el traguito a los menores, desde a un adolescente consume aquí en la casa para que no vaya a hacer relajo en otro lado, desde aunque sepa que mi familiar tiene un consumo fuerte, yo le traigo aquí la sustancia en vez de que vaya a consumir allá en otro lado porque puede pasarle algo o puede provocar algún daño y me va a salir muy caro el gasto. Como también hemos escuchado situaciones de esto de que te tienes que enseñar, porque forzosamente la gente tiene esa presión de enseñar, como si fuera un ritual de brinco de adolescente a adulto, ¿no? De la vida adulta. Ujú. Pues todo esto es un aprendizaje social. Estamos muy, muy marcados, es muy pesado hacer esto, ¿no? Entonces, es un foquito rojo en donde tiene que poner la gente su atención, ¿cierto? Sí, y pues bueno, las personas que hacen esto, pues tienen, digámoslo, si es una medición de pasar escaloncitos, pues alguien que ya pasó este escaloncito, es más fácil que acceda a los demás escalones y subir en esta escalera de, pues del sufrimiento y de los problemas que acarrean las adicciones. Entonces, también sí tenemos que mencionar que, pues bueno, generalmente el consumo en muchas ocasiones se da en familia, ¿sí? Desgraciadamente las estadísticas nos marcan que es una parte muy importante el contexto familiar el que lleva a los primeros consumos o al consumo experimental en los adolescentes, en los jóvenes, en los niños. Entonces, si la tarea es alargar el que llegue el primer consumo en los jóvenes para que podamos hacer una buena prevención, pues tenemos que hablar de esto, ¿sí? Tenemos que hablar de evitar que en casa se les facilite el acceso al consumo de cualquier tipo de droga. Entonces, la prevención viene desde esa parte importante que es la casa y pues bueno, ya después podemos entrar en el contexto de las amistades, que también es un punto importante, Fuerte. aunque a veces, como dices tú, Helen, se llega a cegar un poco esta parte de que no, en la casa no, ¿sí? Cuando ya hablas en entrevista con el joven, no, pues es que sí fue con un primo, o fue en una fiesta familiar que Mientras todos estaban conviviendo, ni cuenta se ni dieron. cuenta se dieron exactamente y le preguntas al familiar, no, yo creo que lo aprendió con los amigos o en la escuela, ¿sí? Entonces es importante esta parte de empezar en casa, las amistades también es importante. Alguien nos decía en alguna ocasión, bueno, pero es que pues no puedo conocer a todos sus amigos de mis hijos. Bueno, a lo mejor no vas a conocer a todos, pero pues sí tienes que estar al tanto de quiénes son las personas con las que se juntan tus hijos. Si en este contexto de pandemia estamos mucho tiempo encerrados en casa, pues habrá momentos donde salgan a la calle los jóvenes o los niños y pues tenemos identificados al vecinito, etcétera, y pues ya nos damos una idea de si hay un consumo con ellos o no. Tampoco se trata de evitarles por completo el acceso con ellos, pero pues siempre la vigilancia, estar atentos para saber qué está sucediendo con nuestros hijos. Pero aquí, por ejemplo, ¿qué le queda a un adulto, un padre de familia? De repente es como no tener esas herramientas para poder justificarle al hijo
el por qué debe esperar si es que no va a evitar completamente tener el contacto con algo, sobre todo con lo legal, Ujú. que estamos hablando de alcohol y tabaco. ¿Cómo, qué elementos tiene un padre de familia, un adulto para decirle al hijo? Y también, por otro lado, ¿qué alternativas tiene alguien joven? O sea, realmente no se puede sustraer a tener el contacto, tiene que experimentar forzosamente. Entonces, primero como con los adultos, les toca? ¿Qué deben tener en la mano, pues, para Pues sustentar? lo que toca es empezar con el ejemplo, ¿sí? Empezar con el ejemplo para, pues bueno, que los niños, los jóvenes no lo tomen como que si tú lo haces, porque yo no lo voy a hacer, ¿sí? Entonces yo creo que esa es la parte importante. También ser conscientes, y este es va en gran parte a lo que tú mencionabas, Helen, que, pues bueno, de las drogas con mayor acceso, pues son esta parte de las drogas legales, ¿sí? Entonces, también explicarles qué es, de qué se trata, los efectos que tiene adversos y pues bueno, esa es otra parte importante, la información siempre va a ser pues digámoslo, un abanico de información o de datos que al joven lo pueden ayudar a decidir si quiere o no quiere hacerlo, ¿sí? En alguna ocasión me comentaba mi hijo, me decía, papi, yo me quiero poner un tatuaje. ¿Por qué? Porque veo que hay personas que se ponen tatuajes. Y, está bien, hijo. Y le digo, ¿y sabes cómo se pone un tatuaje? Y me dice, no. Le digo, mira, es una aguja que cuando te la pones te pica y va inyectando la tinta en tu cuerpo. Y se queda así. Y le digo, pues eso se va a inflamar en un momento dado, va a doler, etcétera. Dice, no, ya no me quiero poner un tatuaje, papá. Entonces, Agregaste información. exactamente, agregué información y pues bueno, vas generando en ellos pues esta parte también de la duda, ¿sí? De que en un momento dado pues lo ven tan normal que no saben que Ya lo ven existen el puesto, muy riesgo. bonito, el dibujito. Exactamente, y entonces él se queda así como que, no, mejor no. O sea, Ujú, le vas aclarando las dudas. ujú. Y en la otra parte que me comentabas, Helen, que era la parte de lo social, pues bueno, también tocan muchas partes de lo que en realidad es legal y no. O sea, como en el papel sí se dice no se le debe de vender el alcohol a menores de edad y al final, pues muchas de las veces no se hace, ¿sí? Vemos jóvenes de 16 años que entran a los antros, vemos Tiendita. tienditas, etcétera, y creo que eso es algo también fundamental que debe de atacarse para que pues lleguemos directamente a ese consumo. Digamos lo que hay situaciones que no hemos estado cumpliendo como adultos, sobre todo, y como autoridades, y por eso se ha llegado más rápido al acceso al consumo de drogas legales. O sea, simplemente el cigarro. Es tan fácil acceder a comprar un cigarro. Y yo todavía lo veo en colonias donde se manda a los niños a comprar un cigarro y dicen, es que es para mi papá. Y ya Ujú. después, este cigarro, pues a lo mejor no era para el papá, sino que el niño quiso experimentar. Sí, aquí hay que atender el asunto de que algo a lo que estamos expuestos de manera muy frecuente y muy cercana, muy familiar, no le vamos a tener miedo ni precaución. Ujú. Va a ser algo tan común. Es como cuando ahorita estaba el tema del consumo de cannabis, ¿no? Ajá. Que haga daño, de repente nos basamos solamente en si es legal o no. Ujú. Y eso es una cosa que hemos escuchado también mucho con los padres de familia de, pero ¿qué le digo si ya es legal? Pero ¿y? ¿No? Sí, Es sí, igual sí. con alcohol y con tabaco, que aunque sean sustancias de tipo legal, que la marihuana todavía no, Ah, o sea, todavía no se no sé. adelanten, Ujú. pero en el caso de alcohol y tabaco, toda esta parte de estar informados de las consecuencias, o sea, no porque algo sea legal, no quiere decir que sea menos dañino. Estamos viendo, obviamente, unos problemas grandes con consumidores de tabaco ahorita, sobre todo por lo del COVID, cómo les está yendo a las personas que ya tienen de por sí comprometidos
en su función los pulmones, para que luego venga un virus y empiece a taponear todo, sí le está yendo muy mal a la gente que fuma. Igual personas que están con alguna vulnerabilidad y que consumen alcohol, por ejemplo. Ahorita estamos viendo en algunas partes del municipio el uso de bebidas alcohólicas, cómo está muy relacionado con ideación o con suicidio, intentos de suicidio o suicidio incluso. Y qué peligroso puede ser que no tengamos, por ejemplo, la noción o las señales de detectar, por lo menos con consumo de sustancias, estamos favoreciendo un puntito más otro tipo de problemáticas, ¿no? Ujú. Sí, es muy importante saber que también el consumo, pues bueno, causa otro tipo de trastorno, lo que en los especialistas llaman el trastorno dual y que, pues bueno, no quiere decir que siempre sea primero la adicción y después el trastorno. A veces también puede ser antes el trastorno y después se genera Así la es. adicción. O los que se Y quedan y que ya no tienen reversa, eso es lo más lamentable en algunos casos, ¿no? exactamente. Entonces, sí es importante también tomar en cuenta que hay ciertos ambientes que generan también estos riesgos, como que los ambientes estresantes o violentos, por ejemplo, favorecen este tipo de conductas. Finalmente, por ahí en alguna ocasión, hablando con otro psicólogo, me decía, es que a veces queremos basar todo a la adicción. Digo, pues sí, o sea, no es tanto que sea la problemática principal, sino que, o sea, si te fijas en el contexto, vienen contextos violentos, por ejemplo, en la mayoría de los casos, ¿sí? Estos contextos violentos, pues bueno, llevan a que la persona se estrese, a que la persona genere ansiedad, a que la persona se sienta triste y muchas de las veces no cuente con las herramientas necesarias para poder resolver las situaciones o pues, simplemente eh, es tanta la violencia que pues bueno, no se puede zafar. Entonces es algo a lo que tenemos que también ponerle mucho atención. La baja autoestima también es algo que está muy presente. En la teoría psicoanalítica pues se habla de que los hijos o las personas son espejo del otro. Entonces ahorita ese otro, pues ese otro está en el celular, ese otro está en el Face, ese otro está en otra parte y muchas de las veces lo que depositamos en los hijos o en la otra persona, pues son, digámoslo, todo lo negativo, ¿sí? Que es Ujú. la falta de atención, que es la falta de darles cariño, de darles afecto. Y entonces tú ves a los papás que la dinámica familiar es llegas, estás en el celular y te olvidas de los hijos, ¿sí? O depositas en el otro esta parte de que el otro es el celular, ¿sí? Que el hijo esté viendo eh, cantidad de contenido en los celulares, en las televisiones, que pues sin regular, Sí, se sin estar perdición. ahí, pues van a llevar a estos riesgos. Entonces, creo que esa es una parte muy importante, cómo estamos generando en los jóvenes, en los niños, que se sientan identificados con algo o con alguien, ¿sí? Es más fácil acceder a, a una figura de identificarse, por decirlo de alguna manera, de alguien que consume a identificarse con una buena figura. ¿Por qué? Porque pues, no estás generando ese cariño, ese afecto, esa comprensión, ¿sí? Entonces creo que es un punto fundamental en casa trabajar esa parte, que los hijos te vean como un ejemplo, que los hijos te vean como alguien que le estás prestando afecto, cariño, entonces Confianza. confianza, exactamente, sí, es fundamental para que esto se dé. Sí, muchos padres de familia, refieren esta imposibilidad de tener comunicación con los hijos ya no tienen una atención con los padres y empieza como a desvincularse algo ahí, ¿no? Pero eso sí es importante que se sepa que se tiene que fomentar desde que los hijos son chicos. Ya querer Ujú. hacer un parche en otra época, sobre todo en la adolescencia. Y Es, finalmente en la infancia, en estos primeros años, realmente el que es ejemplo a seguir es el padre y la madre. ujú, Sí, ellos son los primeros muy buenos ejemplos y es la única oportunidad
que a veces tiene el padre de familia de enseñar y de todo lo que queremos transmitirle a los hijos. Y en la adolescencia ya se empiezan a despegar un poquito más, pero siempre debe tener el hijo o la hija en cuenta que cualquier cosa que pase, a quien puede recurrir siempre va a ser a sus papás. Tiene que haber esa comunicación, ese puente de confianza para poder regresar a atender cualquier tipo de situación que se presente, ¿no? Exactamente. Sí, sin duda alguna la familia va a ser el vínculo más cercano que se debe de tener y también tomar en cuenta mucho que pues bueno, ahorita carecemos de ese otro espacio que teníamos antes donde podíamos relacionarnos, podíamos muchas de las veces hasta era nuestro centro donde podíamos controlar ciertas conductas de nosotros, que era la escuela, ¿sí? Y ahora, Y ahora que no hay escuela, híjoles, es complicado darnos cuenta de las consecuencias que puede haber al no estar ese otro espacio en el que podíamos desenvolvernos, en que entendíamos que teníamos que estar sentados, en el que teníamos que hacer ciertas cosas. Eh, Sin duda alguna apenas vamos a empezar a ver las consecuencias de lo que nos ha dejado la pandemia y que no me cabe duda que tenemos que trabajar en esta parte de la prevención eh, en la familia, ¿sí? Y abonarle a que si en este caso, pues bueno, va a haber una parte de regreso a clases, pues bueno, también eh, tomar en cuenta mucho que les va a costar trabajo a nuestros hijos adaptarse a esta nueva forma de convivir en la escuela. sí, y ahorita estamos viendo estragos como por ejemplo, ya no quiero estudiar, ya no quiero estar conectado, poner hasta el póster para no estar presentes, me echo una dormidita, Sí, sí, los sí. papás trabajando y los hijos estudiando en el mismo espacio, en la misma casita o cuartito incluso, o no podemos hacer estas cosas porque solamente hay una computadora, estamos en el teléfono, bueno, todo eso se está viendo ahorita. Y los que no tienen también los dispositivos, también ha sido un problema para irse adaptando a Para irse todas estas adaptando. necesidades. Todos esos estreses seguramente van a provocar, pues la violencia se incrementó, la tristeza, la depresión se incrementó, también hemos visto mucha ansiedad, la gente que perdió su trabajo también por lo de la pandemia y que ahorita andan viendo todavía qué hacer, gastos de ingreso a una escuela y sin la seguridad de si vamos a estar en la escuela o no, todo ese tipo de cosas. Exactamente. Todo eso va a exigir del ser humano, chico o grande, un nuevo ajuste seguramente que tendremos que hacer, ¿verdad? Sí, sí, Y sí. para eso hay que desarrollar habilidades. Tenemos aquí que estaba conectado Arturo Mendoza, le mandamos un saludo también a Tony Alvarado. ¿Tony o Tony? Bueno, Alvarado. Dulce Carolina Alonso, también nos está escuchando Mónica Méndez, ¿qué tal? Con Lupe Laurel, dice que nos siguen por Facebook. Por Facebook los tenemos conectados, muchísimas gracias. También Rosalía Ruiz, que nos sigue desde Monterrey, un saludote. ¿Es familiar de aquí? De Valle de De Valle de Santiago, la Santiago, gente de muy aquí de bien. Salamanca también, y creo que hemos tenido de otros lugares lejos del continente también Lejos. gente conectada. Qué interesante que esto es una de las bondades que tenemos ahora por conectarnos a través de las redes y que podemos llegar con mensajes que le pueden servir a la gente, que le causen interés y que podamos transmitirles esta idea, ¿no? Nos vamos a ir yo con una pausa, pero no sé Sí, si quieras comentar algo acerca de pues otros aspectos que debe tomar en cuenta la gente para mantenerse protegidos, ¿verdad? sí. Pues creo que otra parte fundamental en la que tenemos que poner mucha atención es en qué estamos pasando nuestro tiempo libre. A veces pareciera que tenemos bastante tiempo libre y, y no lo aprovechamos, ¿sí? No lo aprovechamos en hacer algo con la familia, no lo aprovechamos a lo mejor hasta en simple hecho de hacer ejercicio o hacer alguna actividad para mí, ¿sí? Entonces creo que esa parte es muy importante. En la actualidad creo que estamos en una etapa donde lo que nos entretiene tiene que durar alrededor de 3 minutos o menos, que son los videoclips Y rápido. pequeños, y rápido, y pasas a otro, y pasas a otro, y pasas a otro. La atención
de nosotros ya se centra en situaciones de muy corto Casi alcance, ¿sí? instantáneo, sí. Entonces tenemos que empezar a ver qué otras cosas hay a mi alrededor, en qué puedo ocupar mi tiempo para que a la vez esto pues me ayude a generar ciertas habilidades también, ¿sí? Ya sea recreativas, deportivas, etcétera, que pues al no estar en este momento, a lo mejor estando con los amigos tomando, pues voy a estar compartiendo tiempo con mi familia, o voy a estar en la deportiva, o voy a estar en, no sé, si no sé nadar, en clases de natación, ¿sí? Entonces, creo que el ocuparnos en otras cosas que no sean los medios de comunicación, porque aparte de las fiestas cada vez son más aburridas. O sea, ¿por qué? Porque no estamos en esta dinámica como ahorita de charlar, de vernos frente a frente. O sea, aguantamos muy poco cuando ya al ratito ya estamos con el celular mandando un mensaje o estoy contigo, pero a la vez no estoy, ¿sí? Entonces son situaciones que eh, sin duda alguna el ocupar el tiempo en otras actividades más que nos dejen un aprendizaje mejor, nos puede ayudar bastante para prevenir el Sí. consumo. Y si así estamos los adultos, que no estuvimos expuestos a las redes y a estos medios de dispositivos móviles y demás, ¿qué será? Ahorita se están presentando, me recuerdo ahorita por lo que comentas, esto de estar en convivencia constante con dispositivos para un menor, está súper más acelerado, todo es más rápido, menos tolerancia a la frustración, se le llama también a eso, Ajá. y está sobreestimulado, tiene un montón, está atendiendo a muchos estímulos a la vez. Esa persona, ¿cómo va a reaccionar cuando esté más grande? Nosotros no lo tuvimos y estamos como locos haciendo mil cosas en el mismo momento, pero una gente muy jovencita o niña que está expuesto, hay que cuidar ese aspecto también muy importante, Muy ¿no? importante, sí, sí. Pues vámonos a un pequeño corte, ya estamos muy emocionados aquí. Sí. Vamos a ver ahorita cómo continuamos nuestro tema y regresamos. Helen, ¿ya la agarraste re bien? Estoy ¿No? adivinando. Perdón, estamos acá todavía en Facebook. Vamos a dar continuidad ahorita al tema. Justamente nuestro compañero licenciado Eduardo Agustín nos está acompañando de la ciudad de Gracias. Valle de Santiago. La ciudad Eh, de las siete luminarias. Él ya tiene ahí un rato, va trabajando con las comunidades, con la población de Valle de Santiago y tiene muchísima experiencia. Y eso es muy interesante, pues porque con esto hacemos esta mancuerna de hacer llegar servicios, obviamente, a la gente que los pueda necesitar, ¿cierto? Sí, y que ahorita pues la verdad nos hemos visto frustrados en el trabajo eh, de diario en las comunidades, pues ha sido difícil ahorita juntar a las personas o que les interesen este tipo de temas. Entonces, hemos estado haciendo actividades tal vez de una manera más espaciada o con menos auditorio tal vez porque pues las medidas así lo ameritan, pero hemos procurado no dejar de trabajar ya sea a distancia, con concursos, ya sea de manera presencial también en ciertos momentos, pero pues hemos estado ahí participando en algunas actividades. Entonces, pues bueno, también esta parte del voluntariado, pues se cortó un poquito, Helen, tanto que nos encantaba realizarlo. Ahora Los es de grupos otras de maneras. contención, sí, y ahora es de otras maneras. Pues vamos regresando ya de este pequeño corte porque estamos platicando acerca de cómo la gente, sobre todo los menores, a los jóvenes, se Ujú. inician en esto de los consumos. Estamos hablando de consumo de sustancias que son las drogas, son llamadas así precisamente porque son sustancias que no necesita el cuerpo, pero que la gente por todos los años de la humanidad ha tenido contacto con sustancias. Desde tomarnos el tecito porque nos duele la pancita, desde tomarnos, siempre hemos buscado aditivos, estas conductas para tener pues una sensación de bienestar. Finalmente creo que eso es una parte, pero particularmente en consumo de sustancias de repente encontramos más dolor, sufrimiento,
evasión de situaciones que no podemos lidiar, y ahí es en donde se presentan los consumos, ¿no? Sí, yo recuerdo pues varios casos que me comentaban hace que será unos 6 años, yo creo que entré más de lleno a este trabajo con personas con adicciones y pues veíamos consumos de personas de edades, no sé, 18, 19, 20 años, este, personas ya más adultas, pero en la actualidad, cuando uno ya recibe a las personas, recibe jóvenes de 13 años, ¿sí? De lo menos que yo he conocido es jóvenes de 12 años, casi llegando a los 13, pero sí dices, De 10 hemos tenido. ¿en dónde estaban esos jóvenes cuando estuvieron experimentando? Porque ya no es que llegaban por primer consumo, ya llegaban por una problemática de consumo. De un tiempecito. Entonces, sí te cuestionas y tal vez existe también esta parte de la problemática social, pero también debemos de caer en la parte individual, es decir, en el contexto familiar, es decir, híjole, a veces sí es complicado eh, ver cómo estos jóvenes caen a esas edades tan tempranas en consumos y decir, híjole, yo a los 11 años yo estaba jugando, tal vez tuve ese privilegio, por decirlo de alguna manera, Me interesaba la escuela, hacía mi tarea, preocupado por un examen, ¿no? preocupado por un examen y estos jóvenes, pues no lo hicieron. Y tampoco puedo decir que es algo de la pobreza, porque también tengo que mencionar que no respeta contextos socioeconómicos, es decir, el consumo puede llegar a cualquier edad. Entonces, sí hemos visto cómo la edad de consumo ha caído bastante y más llegando directamente a drogas duras, a drogas como las metanfetaminas, que si a la edad de 20, 30 años tu cerebro este, Le va mal. le va mal, ahora en una edad de 10 años donde tu cerebro pues no ha creado tal vez ni el 10% de las conexiones neuronales que vas a requerir en tu vida, pues sin duda alguna te va a hacer llegar a tomar malas decisiones sobre malas decisiones. Entonces, sí, sí me llama mucho la atención esto y que no solamente pues, son situaciones muy complejas, es un hijo, a veces son dos hijos, tres hijos. En alguna Toda la ocasión recibí familia. una persona que llevaba a su hijo de 13 años precisamente por consumo, que era el hijo menor, pero pues ya investigando en la situación familiar, pues había dos, tres familiares más, los hermanos mayores que estaban en esa problemática y si te cuestionas y dices, ¿y por qué no empezar desde el primero que supiste que hacía, que tenía esas conductas? Entonces, pues es complicado el tema, tampoco se trata de juzgar ni nada de esto, pero sí es cuestión de poner atención en lo que nuestros hijos hacen día con día. A veces, como mencionábamos, nos regresamos un poquito al tema anterior, ellos requieren pues el que esté uno ahí, el que los identifique, les cree una manera de ser, que vea digámoslo, las cosas buenas que hacen, por ejemplo, ¿sí? Requieren esa parte de que uno esté también corrigiendo cuando se equivocan. Entonces, un niño que no se corrige, un niño que tampoco se le pone atención ni se le ve lo bueno que hace, pues está a la deriva, ¿sí? A veces Ujú. son niños jóvenes que están pues en la calle como borreguitos creciendo, pero pues sin nadie que los vaya a guiar a un cierto camino y que se den cuenta ellos que están haciendo mal, porque al final de cuentas nadie les está diciendo esto te va a llevar Eso está bien, a está una mal. consecuencia. Ujú. Entonces también hay esos casos y creo que son los más difíciles de poder ayudarlos porque pues no hay una red familiar, una red de apoyo, alguien que los pueda orientar. Simplemente el hecho de la educación, pues muchas de las veces son niños
que llegan a ser analfabetas, porque pues no, nunca estuvo alguien que les ayudara a hacer las tareas. O ni motivarlos O incluso. motivarlos simplemente a que hicieran algo bueno. Entonces, pues bueno, esa parte creo que es importante y también, pues como decías tú, Helen, poner atención en que ya no es solo el alcohol y el tabaco, que son drogas que te causan mucho daño. Digamos lo que hay otras que son más dañinas al corto plazo, como en el caso de las metanfetaminas, y que esto, pues acompañado de todo lo que ya mencionamos, te puede llevar a un desenlace fatal. Y en el caso, por ejemplo, de los jóvenes, pues estamos viendo las consecuencias ahorita con los riesgos de suicidio que hay. Hay bastantes riesgos de suicidio. Digamos lo que ya es una de las problemáticas principales en el caso de suicidio, de los indicadores que están en muchos de los casos presentes, el consumo de sustancias. Así es, justamente en Salamanca, en julio, se presentaron 7 casos de consumación de suicidio y de los intentos, pues nunca se va a tener la cifra real. De alguna manera la ideación menos, ¿no? La gente Ujú. que está pensando en cometer un suicidio. Y muchos padres de familia nos han comentado, pero es que yo crecí así, yo no tenía estudios, yo no tenía esto, a mí nadie me jalaba las orejas, yo sabía que tenía que ser responsable y demás, pero eran otros tiempos. Ahorita los jóvenes están más en este jaloneo de cumplir cada vez más cosas, incluso que son muy banales, muy sin importancia, pero para ellos son muy importantes, ¿no? Y cómo, sobre todo el teléfono celular, el dispositivo móvil, las redes sociales, han venido a suplir vínculos importantes de persona a persona. Es otra generación. Nosotros somos como nos llaman migrantes o analfabetos en cuestiones de tecnología y ¿cómo Ajá, se llaman las tecnologías de la información y la comunicación? información. Pero los chicos ya nacieron en este ambiente en donde así es la comunicación. Que no es la comunicación, es un medio, es un dispositivo para tener una comunicación. Pero cómo mi relación con las personas y los vínculos y los afectos están depositados, por ejemplo, en un artefacto, y al momento que me lo quieren retirar, cancelar, modificar, limitar, pues es la vida misma la que se siente que se va. Sí, exactamente. Y hace poco veía una parte de una reflexión donde decía, pues hay que preguntarle a los jóvenes si creen ellos que valen por lo que tienen o por lo que llevan puesto o por cómo son. Y ahí preguntarles entonces tú cómo eres, qué eres, ¿sí? ¿Qué te forma? ¿Sí? Y estaríamos, digámoslo, asegurando en una parte importante que muchos no sabrían qué contestar, ¿sale? O dirían, sí, yo me sentiría muy mal si no salgo en las redes sociales con la playera X, ¿no? Exactamente, O porque los no, likes, los no han, seguidores. no han, no han generado esa cierta personalidad. Al final son el chico con el iPhone, el chico con el celular tal, eh, el chico que postea cosas, o el Ujú. que le gusta ver cierta clase de videos, o sea, no O el que están, ya gana dinero o sin el que ya estudiar, gana dinero sin ha estudiar. cambiado. Entonces, esta parte creo que es muy importante, cómo ellos están, pues yo sí lo llamaría abusando de esos medios, ¿sí? Que al final de cuentas, hablamos y nos regresamos a la anterior, no es nada más responsabilidad de ellos o culpa de ellos, sino pues Ellos es están gran parte. aprendiendo. Nosotros somos los que estamos relacionando, los estamos haciendo que se relacionen de esa manera, ¿sí? Finalmente también, pues tampoco podríamos satanizar las redes sociales, porque al final de cuentas, pues las redes sociales es un medio que también puede tener un buen uso, Tienen su ¿sí? utilidad, ¿verdad? Tiene una cierta utilidad que muchas de las veces pues también le hemos dado hemos depositado de más en eso, ¿sí? De nuestros datos personales y aceptamos a cualquier persona. Entonces, eso también es peligroso. Hay que, bueno, yo si pudiera dar un consejo sería, si no hablas con ciertas personas por redes sociales, pues mejor elimínalas, ¿sí?
Entonces, hay muchas de las veces cuando No vamos sabemos quién tiene bajando, la información, ¿verdad? exactamente, vamos bajando en la red social y vamos dándonos cuenta que postean tantas cosas, hay tanta información, Ujú. ¿sí? Que yo sí lo veo como que nuestro cerebro es una maquinita que va depositando a la vez lo importante y lo no importante. Y yo creo que si lo viéramos de esa manera práctica, pues en nuestro cerebro hay muy poquitas cosas que en verdad son importantes, que Importantes. encontramos en redes, y hay un camión lleno de cosas que al final de cuentas es información poco Basura. útil o basura que no nos va a generar ningún crecimiento, no nos va a generar que el día de mañana sepamos hacer algo. O sea, a mí de qué me sirve ver videos de cocina, ¿sí? Si no lo sé, nunca me ha interesado hacerlo, ¿sí? Ujú. O videos de, no sé, hay tanta información en internet que todo te encuentras de unas personas que están haciendo una casita en, no sé, en Singapur. Singapur, ¿sí? Con lodo y todo eso, pero pues yo nunca lo voy a hacer. O sea, ¿para qué me quedo viendo eso? Ese tiempo Ya lo es puedo ocupar entretenimiento, ¿verdad? en otra cosa, exactamente. Que en otros tiempos también existía en la televisión, pero digámoslo de alguna manera, teníamos más esta parte de sentir que nosotros teníamos el control de las cosas. Y si no lo teníamos nosotros, los tenían nuestros papás. Eso sí. Y nos lo regulaban y decían, apaga la tele porque si no, va a haber esto. Ya, y había una tele para todos, entonces vete ya, ya es hora de que te vayas a dormir. Y Exactamente. Y ahora no. ahorita, pues todos tenemos uno o dos teles en nuestra mano, que es el celular, Ujú. ¿sí? Y pues no hay un control como tal, ¿sale? También existe el derecho a tener acceso a las redes sociales, que es un Para derecho. estudiar, para... Exactamente, pero es un derecho que bien utilizado, pues bueno, se le da el valor que debe tener ese derecho, pero pues no tenemos esa noción de uso del Internet de una manera adecuada. O sea que vamos a tener muchos jovencitos malos de la vista, con papada, con joroba, con poco Exactamente. alcance de visión, sobreestimulados. Y fíjense que esto también se vuelve después la persona como si fuera una adicción, porque pues como se está estimulando tanto el cerebro, hay una liberación también de sustancias, de lo que vemos, lo que nos emociona, lo que nos da risa, toda esa información. Tener contacto con otras personas a través de las redes también nos da mucha emoción. Y hay una liberación importante de sustancias, pero el caso es que esta práctica se va haciendo ya después como en automático. Y de repente ya es, las 2 de la mañana, y luego sabemos de chicos que se duermen súper tarde, pues porque están revisando información a esas horas y sin control parental justamente. Entonces, pues casi casi que se vuelve como, pues como ser adicto a una sustancia, ¿verdad? Porque queremos estar más y estar conectados y estarnos informando y no nos vayamos a perder un detalle. Y luego si alguien anda también desvelado, todavía más Exactamente. los No, los acompañamos. trastornos de sueño es algo También los que vamos a tal vez no tener. le ponemos tanta atención o tanto foco a ello, pero es algo muy interesante que se debería de estudiar y de poner un foco. ¿Por qué? Porque muchas de las veces yo me he topado mensajes, bueno, publicaciones tal vez en la mañana cuando me despierto y gente diciendo, este, está mal este insomnio que tengo el día de hoy. Y otra persona viendo la publicación Sí, abajo qué poniendo lo insomnio. mismo. ¿Qué insomnio? Pues al final de cuentas tu cerebro está tan estimulado Alterado. que muchas de las veces pues es imposible que concibas el sueño si no te retiras del aparato, ¿sí? Claro. Yo siempre cuando llegan a consulta en situaciones de problemas de sueño, pues yo sí recomiendo muchas de las veces dejar el celular media hora antes de irte a dormir, ¿sí? ¿Por qué media hora? Porque pues en esa media hora puede tu cerebro ir desechando cierta información, puede ir como Preparándose. preparándose exactamente, simplemente hasta la respiración, ¿sí? Que vaya preparándose para llegar a la parte del sueño. Entonces, Híjole, sí. Para todo yo creo que hay una base en todo esto que estamos platicando de qué pasa para que alguien inicie un proceso adictivo de sustancias, incluso ya de esto también de redes celulares y demás.
creo que una cosa que podemos rescatar y que es básica, como un denominador, es que tengamos un orden, una disciplina, ¿no? Limitar estas actividades, darnos cuenta y ponerles un orden, en cualquier sentido, ¿no? Saber también que debemos estar informados de los daños que nos pueden ocasionar estas prácticas que no son saludables, que pueden ser negativas para nuestro desarrollo personal. Y no sé, otro tipo de factores también es la constante comunicación. Si estamos ahí en casa conviviendo, pues intercambiar información, ¿no? Que cada quien, hay gente que vive junta, pero no son familia, ¿no? No se comunican entre sí, no se favorece un ambiente, no hay y hoy cómo te fue, qué te pasa, te noto diferente, ni siquiera se dan cuenta, Sí. porque cada quien está, somos individuos juntos, ¿va? No convivimos a veces. Sí, y si bien no podemos estar todo el día con ellos, creo que sí es importante que el poco tiempo o el mucho tiempo que estemos con ellos, pues se aproveche de buena manera, ¿sale? El te quiero, el abrazo, el vamos a hacer esta actividad juntos, creo que no se debe de menospreciar y se le debe de dar un foco importante porque es lo que yo creo que nos puede generar ese vínculo del que hablábamos hace un ratito para acercarnos a ellos, ¿sí? Serán 10 minutos, 15 minutos, una hora, el tiempo que tú tengas para estar con ellos va a ser el necesario para que ellos identifiquen en ti esta figura que los pueda guiar o que les pueda dar esa confianza, ¿sale? Entonces, si tú nada más llegas, gritas, golpeas, este, consumes allí en la casa algún tipo de droga, pues al final de cuentas Te lo vas a perder. te lo vas a perder. Y como dices tú, Helen, al final estos años ya no van a pasar, vas a voltear hacia atrás y pues ya no vas a poder recuperar esos años. Ya cuando el Ujú. joven, eh, Crecen tan rápido los niños, las niñas, y es que al tan final fuerte. ellos te empiecen a ignorar o te empiecen a hacer lo mismo que tú hacías con ellos, porque al final es eso, decíamos, es el espejo de uno. Cuando tú los ignorabas, pues al final de cuentas va a ser el reflejo. Ellos también te van a poder ignorar. Y ahí ya como tú les vas a querer cambiar cierta noción, pues es complicado. Entonces, recomendación, si tienen hijos pequeños, aguanten unos 10 añitos de estarles poniendo atención, sembrándoles semillitas, los valores, el aprendizaje, el te volviste a equivocar, pues vamos a echarle las ganas y otra vez a corregir. Tenemos como 10, 12 años por mucho y después es como ir empezando a cosechar, porque en la adolescencia se va a tratar de descontrolar todo, pero Exactamente. deben estar bien puestas las figuras de autoridad. Nosotros los adultos nos acordamos de las figuras de autoridad aunque no estén presentes, o sea, el ojito que nos echaban, ¿verdad? Sí, sí, Pero sí. los chicos, ¿cómo están? Si el papá ni siquiera tiene el contacto visual, la mamá no tiene el contacto visual, se va perdiendo. Entonces, esa es una recomendación. Aprovechen a sus chicos cuando están pequeños, si los tienen chiquititos todavía, enséñenles, convivan, estén al pendiente. Esa es la labor de un adulto con sus hijos. Formarlos para la vida, porque no los vamos a aventar ahí a la sociedad y que vayan incompletos. Queremos que vayan lo mejor posible, ¿no? Sobre todo si van a formar alguna familia. Y cuando son adolescentes, supervisión, o sea, una compañía ahí de lejitos, pero no quitar el pendiente y que esté enterado el otro de que el padre de familia está al pendiente. Ujú. Porque si el adolescente tiene la sensación de que no está supervisado, ¡uh! Es Si darle la así, carretera libre para que claro, vaya. libre por aquí en directo. Entonces, esa es la parte, pero después ya van a agarrar su camino y se nos fueron. Ujú. Ya no regresa el tiempo, como dices. Entonces, es nuestra última oportunidad. Primero echarle todas las ganas los primeros años y después echar ojito, ojito, ojito. No nos van a hacer caso en la adolescencia, pero cuando ya vemos el resultado es a los veintitantos, donde ellos dicen, ay, como que sí tenía razón, como que en el que puedo confiar es en mi papá para esta situación, a mi mamá, y entonces ya, hasta entonces lo que les entró y les salió por la otra oreja, después de los 25, por ejemplo, por ahí ya se empiezan a notar los resultados. Tengan paciencia, papás, todos los que nos están Exactamente. escuchando. ¿Alguna cosa final que nos quieras decir? Ya casi andamos cerrando nuestro programa. Hace unos días también estaba como entrando en esta reflexión
¿qué prisa tenemos de hacer a nuestros hijos Ay, independientes? como que ya que se Sí, vayan. ya que se vayan, o sea, yo creo que no, no hay prisa y no debemos de llegar a ese punto. Al final de cuentas, nosotros los seres humanos hemos llegado hasta donde estamos gracias al apoyo de los demás. Nadie me puede decir en este momento que tiene lo que tiene porque él lo hizo solo. Todos lo hemos hecho gracias al apoyo de alguien, ¿sí? Y ese alguien al final tú también te puedes convertir en eso, ¿sí? El En apoyo el de alguien apoyo más. de alguien más. Entonces creo que no caigamos en esta parte de creer que, los hijos tienen que independizarse y ellos están allá afuera A y eso van a ser vienen. solos y a eso vinieron, ¿sí? No, al contrario, ellos están ahí y van a empezar a crear un camino, pero nosotros podemos siempre estar al lado, ¿sí? No vamos a caer en la sobreprotección, ni nada de eso, ni la mamitis, ni la papitis, no. O sea, es que ellos sepan que nosotros vamos a estar ahí para ayudarlos en lo que podamos y que van a construir algo donde van a tener a alguien que los pueda apoyar. Entonces, yo sí, yo soy de ese pensamiento que pues no hay prisa por independizarlos. Creo que caímos en ese grave error de decir, lo mandamos a la guardería, que se enseña, allí lo enseñan a hacerse, cambiarse el pañal y todo, y que Pero coma y luego seguimos todo, con la prisa, y ¿no? seguimos con la prisa para que al final él en el kinder ya sepa hacer sus tareas solito, y no, o sea, espérate, o sea, requieren que alguien esté ahí, Ujú. ¿sí? Y ese alguien tal vez puede ser hasta que llegue a una etapa adulta y nunca vamos a dejar de estar ahí. Ya después se van y estamos ahí. Ya se fueron. Yo no quiero que se vayan, ¿verdad? Sí, el nido vacío, pero al final de cuentas, pues Así es tiene que un ser. proceso, ¿sí? Ujú. Entonces, pues esa sería mi reflexión al final. Ay, pues tan interesante. Este tema es para muchos ratos, muchos programas. Estamos muy contentos de que nos estén sintonizando aquí en Radio Esperanza, en Saber para Aprender, Aprender para Triunfar. Un programa que estamos preparando con todo el gusto cada 15 días en Centros de Integración Juvenil. Gracias, Lalo, por tu No, participación, gracias muy a ti, Jero. interesante. Esperamos que esto haga algunas semillitas, un eco en las demás personas que nos están escuchando. Y bueno, su servidora Marilena Becerra Espinosa, Centros de Integración Juvenil en Salamanca. Nos estamos por aquí comunicando próximamente. Gracias a los que están en Facebook. Muchas Un saludo gracias. Y a y la gente de Valle de Santiago también. también. Estamos ahí en el DIF para pues resolver alguna duda que les haya generado esto. Gracias a mis autoridades que me permitieron venir. Y pues bueno, gracias a Centros de Integración Juvenil. Muy gustosos de estar con ustedes y nos vemos en la siguiente emisión. Buenas tardes. Bye.